Hoy os traigo un marcapáginas. Es un trabajo que tiene poca dificultad. Únicamente tenemos que prestar mucha atención porque tiene muchos anillos y muchas cadenas de distinta numeración y nos podemos perder un poquito. También quería animaros a que me mandarais vuestros trabajos para subirlos a comunidad. Y si necesitáis materiales para frivolité, bien sea navetas, hilos y demás, podéis entrar en www.todofrivolité.es haciendo clic en los banners de color rosa. Y ahora vamos al vídeo. Para nuestro caballito de mar vamos a utilizar los siguientes materiales. Hilo vega del número 20. 2 navetas. Una de ellas la vamos a cargar con 5,5 metros aproximadamente y la otra la vamos a cargar con 2,80 metros aproximadamente también. Nos va a hacer falta la tijerita y una aguja de ganchillo. Vamos a comenzar a trabajar nuestro caballito por la cola. Vamos a hacer en primer lugar un anillo que va a llevar 5 nudos, un picot y 2 nudos. Los picots que vamos a ir haciendo son pequeñitos, solo nos van a servir para enganchar. Entonces vamos a empezar a hacer este primer anillo con la naveta que más hilo tiene. Una vez que tenemos nuestro primer anillo, ahora vamos a dar la vuelta y vamos a trabajar esta cadena de aquí, de 5 nudos. Y la vamos a trabajar con la naveta que menos hilo tiene. De esta forma. Ya hemos terminado de hacer esta cadena de aquí. Ahora vamos a hacer estos dos anillos y sus respectivas cadenas. Estos dos anillos son iguales. 3 nudos, un picot que engancharemos en el anillo de al lado, 2 nudos, un picot, 3 nudos. Daremos la vuelta, 6 nudos. Daremos la vuelta, haremos el otro anillo que consta de los mismos nudos, 3 nudos. Picot que engancharemos en el picot del anillo de al lado, 2 nudos, un picot pequeño y 3 nudos. Daremos la vuelta y 6 nudos. Ya hemos llegado aquí. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a hacer este anillo que consta de 4 nudos, un picot que engancharemos en el anillo de al lado, 2 nudos, un picot y 4 nudos, daremos la vuelta y 6 nudos, daremos la vuelta y de nuevo haremos un anillo con la misma numeración, 4 nudos, un picot que engancharemos en el anillo de al lado, 2 nudos, un picot y 4 nudos, daremos la vuelta y 6 nudos. Bueno, como veis hemos llegado hasta aquí. Ahora a continuación vamos a hacer estos dos anillos que también tienen la misma numeración. 5, enganchamos 2 picot, 5, damos la vuelta, 6 nudos. Damos la vuelta, 5, enganchamos 2 picot, 5, damos la vuelta y 6 nudos. Como veis, la cola de nuestro caballito de mar ya va cogiendo forma. Hemos hecho hasta aquí. Ahora, a continuación, vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 anillos con la misma numeración. Van a tener todos 5 nudos. Engancharemos 3 nudos. Picot, 5 nudos. Todos con sus respectivas cadenas que van a ser de 6 nudos. Bueno, ya hemos llegado hasta aquí. Ahora, a continuación, pues como siempre vamos a dar la vuelta y vamos a hacer un anillo de 3 nudos. Engancharemos 5 nudos, un picot y 3 nudos. Y a continuación, una cadena de 5 nudos. 3 nudos, 5 nudos, 3 nudos. Y a continuación, una cadena de 5 nudos. Ya hemos llegado hasta aquí. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 anillos con la misma numeración. 3, 6, 3. Estos 4 anillos van a llevar la misma numeración y con sus cadenas de 5 nudos, menos la cadena del último anillo.
que esto lo veremos luego más tarde. Bueno, pues una vez que hemos llegado aquí, le damos la vuelta a la labor y vamos a hacer esta cadena que lleva 6 picots separados cada uno de ellos por un nudo. Uno, dos, bueno, pues así hasta 6. Ya hemos hecho esta cadena. Vamos a ir ahora despacito para no equivocarnos, puesto que son muchos anillos y nos podemos liar. Vamos a hacer ahora a continuación este y este anillo. Y esta cadena. Cada anillo tiene 3 picots, 3 picots, 3 picots y 3. O sea, cada anillo tiene 3 picots separados por 3 nudos. Ahora solamente tendríamos que dar la vuelta y comenzar a hacer nuestro siguiente anillo, que sería este. Recordad, vamos a hacer 1, 2 y 3. Y de las cadenas vamos a hacer estas dos, que son las que tienen los picots. Hemos llegado aquí. Ahora a continuación vamos a hacer una cadena de 4 nudos. Volveremos a dar la vuelta y haremos un anillo, como estos de aquí, de 3 picos separado cada uno de ellos por 3 nudos. A continuación otra cadena de 4 nudos y de nuevo otro anillo igual que el anterior. Ahora a continuación vamos a seguir trabajando de la siguiente forma. La siguiente cadena que vamos a hacer es de 5 nudos. Después haremos un anillo como este que hemos hecho aquí, o sea, 3 picos separados cada uno de ellos por 3 nudos. A continuación una cadena de 6 nudos, un anillo como este y una cadena de 7 nudos y de nuevo un anillo con la misma numeración de estos. O sea, lo único que cambia aquí son las cadenas 5, 6 y 7. Vamos a hacer hasta aquí para no liarnos. Serán 1, 2 y 3 anillos y 1, 2 y 3 cadenas. Una vez que hemos hecho esta cadena, que corresponde a esta, vamos a hacer 1, 2 y 3 anillos con la misma numeración con la que hemos estado trabajando y vamos a poner en sus cadenas 7 nudos y 6 nudos. Una vez que lleguemos aquí, volveré para comentaros cómo hacer este pico. Ya hemos hecho esta cadena de aquí. Ahora para hacer este piquito lo que vamos a hacer es cambiar de hilo, o sea, de naveta. Vamos a dar la vuelta y ahora vamos a tejer de forma inversa. A ver, os lo explico otra vez. Si estamos así y estábamos trabajando antes con esta naveta, ahora vamos a dar la vuelta y vamos a trabajar con esta. Vamos a hacer 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a enganchar en el picot, o sea, en este primer picot de este anillo, o sea, en este. Y vamos a seguir haciendo
el resto, que son 2 nudos. Uno y 2. ¿Veis? Ya tenemos este piquito hecho. Una vez que hemos hecho el piquito, sin cambiar de posición, vamos a hacer el siguiente anillo, que va a tener la misma numeración. Va a tener 3 nudos, un picot que vamos a enganchar aquí, en este anillo de al lado, 3 nudos, un picot, 3 nudos, un picot y 3 nudos. Una vez que hemos hecho este anillo, ahora a continuación vamos a hacer estas 2 cadenas, cada una de ellas de 5 nudos, y estos 2 anillos que van a tener la misma numeración, aunque este parezca más pequeño, pero tienen la misma numeración. Una vez que hemos terminado estos anillos con sus cadenas, vamos a hacer esta cadena de aquí. Ya vamos a empezar a hacer lo que es la trompita de nuestro caballito de mar. Esta cadena va a llevar 6 nudos y la vamos a enganchar en este picot de aquí. Como veis, va enganchada aquí y corresponde a este picot de aquí. Entonces, bueno, a continuación vamos a hacer la cadena y la vamos a enganchar aquí. Ahora a continuación vamos a hacer la trompita. Esta lleva, como veis aquí, 2 picots. Son picots invertidos. Los picots invertidos los vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer primero 4 nudos y el quinto nudo lo vamos a hacer repitiendo 2 veces la primera mitad del nudo. A continuación pondremos el picot y luego el primer nudo, que va a empezar aquí, lo vamos a hacer repitiendo 2 veces la segunda mitad del nudo. Pero bueno, mejor vamos a verlo en vivo y en directo y nos vamos a enterar mejor. Bueno, os comento. De estos 5 nudos he hecho aquí 4 nudos. Ahora el quinto nudo voy a hacerlo repitiendo la primera parte del nudo. ¿Veis? Es como hacer un nudo, pero solamente haciendo la primera parte 2 veces. Ahora, a continuación, voy a preparar para hacer el picot. Voy a coger la guía para que me salgan los 2 iguales. Y ahora, para seguir el siguiente nudo, lo voy a hacer realizando la segunda mitad del nudo por 2 veces. O sea, ¿veis? Esta es la segunda mitad del nudo. Y ahora este nudo contaría como 1. 1, 2, 3 y 4. Y ahora voy a volver a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer la primera parte del nudo 2 veces. Voy a preparar el picot y ahora voy a hacer la segunda parte del nudo 2 veces. Y ahora este contaría como 1. Como veis aquí son 3 nudos. 1, 2 y 3. Bueno, vamos a quitar la guía que ya no nos hace falta. Ahora veréis que los picots tienden a ir hacia abajo. ¿Veis? Ahora a continuación lo que vamos a hacer es enganchar en este primer picot.
Pero vamos a enganchar este hilo de aquí. Este no. Este. Ahora a continuación vamos a hacer 5 nudos, volveremos a enganchar en el siguiente picot y volveremos a hacer 5 nudos. Una vez que hemos terminado de hacer la trompita, vamos a enganchar de nuevo aquí, en este picot donde enganchamos en un principio. Y ya tenemos hecha la trompita de nuestro caballito de mar. Ahora, a continuación, vamos a hacer 5 nudos que vamos a enganchar aquí, o sea, en este picot de aquí. Haremos 1, 2, 3, 4, 5 y engancharemos aquí. Vamos a colocar bien y ya tenemos hecha esta parte de aquí también. Ahora a continuación, sin cambiar de posición, vamos a hacer estos 8 nudos. Una vez que hemos hecho esta cadena, vamos a dar la vuelta a nuestra labor y vamos a comenzar a trabajar este grupo de anillos. Vamos a hacer 3 nudos, un picot, 3 nudos, engancharemos en este picot, 3 nudos, un picot y 3 nudos. Ahora vamos a hacer este segundo anillo de aquí. Este segundo anillo de aquí ahora vamos a hacer este segundo anillo de aquí. Tiene la misma numeración, como veis. Vamos a hacer 3 nudos, vamos a enganchar en el anillo que acabamos de hacer ahora, 3 nudos y vamos a enganchar 1, 2 y 3 aquí en el tercer picot. Vamos a dejar este picot y este picot libre y vamos a enganchar en el tercero. Una vez que enganchemos haremos 3 nudos, un picot y 3 nudos. He hecho los primeros 3 nudos. Ahora voy a enganchar en el anillo que he hecho anteriormente. A continuación, de nuevo, 3 nudos. 1, 2, 3 y voy a enganchar en el tercer picot, o sea, voy a dejar 2 picots libres. Como veis aquí, este y este lo dejo libre y engancho en este tercero.
Y ahora ya me quedaría por hacer 3 nudos, un picot y 3 nudos. Bueno, y ya este tercer anillo lo que vamos a hacer es 3 nudos y vamos a enganchar en el anillo de al lado. Yo ya tengo hecho los 3 nudos y voy a enganchar en el anillo de al lado. Ahora, a continuación, voy a hacer 3 nudos y voy a enganchar no en este picot, sino en el siguiente. O sea, voy a dejar aquí un picot libre. Entonces, voy a hacer 1, 2 y 3. Dejaré libre este picot y engancharé en este, en el siguiente. Y ahora, a continuación, voy a hacer 3 nudos, un picot y 3 nudos. Una vez que tenemos este grupo de 3 anillos, aquí lo tenemos, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer esta cadena de 5 nudos. Una vez que hemos hecho la cadena, que corresponde a esta, ahora vamos a hacer el siguiente anillo. Tiene la misma numeración que hemos estado trabajando hasta ahora, una numeración de 3. Vamos a dar la vuelta y vamos a hacer 3 nudos, engancharemos aquí, como veis aquí, 3 nudos, engancharemos aquí, 3 nudos picot y 3 nudos. O sea, el primer picot lo enganchamos aquí y el segundo lo enganchamos aquí. Hemos hecho este anillo de aquí. Ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer una cadena de 4 nudos. Una vez que hemos hecho esta cadena de 4 nudos, vamos a dar la vuelta a nuestra labor y vamos a hacer el siguiente anillo, que va a llevar 4 nudos, engancharemos, 3 nudos, engancharemos, 3 nudos, un picot y 4 nudos. O sea, 4 nudos, engancharemos aquí, 3 nudos, engancharemos aquí, 3 nudos, un picot y 4 nudos y cerraremos. Y ahora, a continuación, una cadena de 7 nudos. Ahora, ya para casi terminar, los últimos 3 anillos van a tener la misma numeración, 5, 3, 3, 5. Y las últimas 3 cadenas van a tener también 7 nudos, como esta última que hemos hecho aquí. Como hemos ido haciendo con los otros anillos, vamos a enganchar aquí, o sea, he hecho, como hemos ido haciendo con los demás anillos, vamos a hacer pues más o menos lo mismo. Hemos hecho 5 nudos, ahora enganchamos en este picot. Ahora haremos 3 nudos. Enganchamos en el picot de enfrente. Ahora a continuación haremos
3 nudos, un picot y 5 nudos. Bueno, pues así vamos a hacer estos 3 anillos que os comentaba antes. Luego las cadenas no tienen dificultad, son 7 nudos, o sea, 7 nudos, 7 nudos y 7 nudos. Una vez que tenemos hecho los últimos 7 nudos, vamos a enganchar en el picot del último anillo de esta forma. Y ahora haremos 5 nudos y terminaremos enganchando aquí, justo donde van estos dos anillos enganchados. Son 5 nudos. Bueno, después de hacer los 5 nudos os comentaba que enganchábamos aquí donde van estos dos anillos enganchados. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es cortar los hilos sacar por donde hemos enganchado, hacer un nudito y poner un punto de pegamento. Y ya tenemos nuestro caballito de mar terminado. Ahora a continuación vamos a pasar a ver cómo le hacemos el adornito que lleva aquí arriba para el marcapáginas. Una vez que tengo mi caballito de mar terminado, ahora voy a hacer la borla. Para hacerla he cogido un trocito de cartón, lo he doblado por la mitad, como veis, y aquí justo en el doblez, en la parte de arriba, le he puesto un hilo y lo he sujetado con 2 trocitos de cinta. Y simplemente después pues he enrollado el hilo alrededor del cartoncito. Una vez que lo he enrollado, pues le quitaré la cinta esta y haré un nudo aquí. Una vez que hemos anudado, pues ya simplemente lo único que tenemos que hacer es cortar. Y ahora, para terminar nuestra borla, pues ponerle aquí otro hilito y volver a anudar. El hilo que até aquí en esta parte, le he dado la vuelta, lo he vuelto a atar por debajo y las 2 hebras las he metido hacia acá. He cargado una naveta y he cogido otro tramo de hilo para cargar otra naveta. Antes de cargar esta, he metido el hilo justo por aquí, por donde habíamos atado, lo he cogido con la aguja de ganchillo y luego lo he cargado en esta naveta. Ahora a continuación vamos a hacer un cordón en espiral. El cordón en espiral es muy fácil de hacer. Solamente tenemos que hacer la primera parte del nudo transferido y el cordón va a tender a enroscarse. Solamente la primera parte. La primera parte, ¿veis? Y así todo el tiempo. Cuando tenga un tramo volveré de nuevo para que veáis el resultado. Es posible que si no tenéis mucha práctica, pues en un principio no salga el cordón en espiral de esta forma. Pero bueno, esto no tiene importancia. Una vez que vamos haciendo los tramos, vamos tirando del hilo y nosotros mismos le vamos dando un poquito de forma. ¿Veis?
Una vez que le hemos dado el largo que queremos a nuestro cordón, ahora vamos a engancharlo a la orejita del caballito de mar. Vamos a seguir tejiendo la otra parte del cordón y lo vamos a terminar pues como mejor nos parezca. Le podemos poner otra borla o ponerle un detallito, por ejemplo, como el que le he puesto yo aquí. Yo le he puesto 3 perlitas engarzadas. Ya tengo hecha la segunda parte de mi cordón. Ahora lo que voy a hacer es engarzar 3 piedrecitas, como el modelo que os he enseñado antes. Para ello voy a utilizar los anillos falsos, que dan bastante resultado para este tipo de trabajo. Si os acordáis, teníamos que hacer una lazada con este lado, con esta naveta, y comenzar a trabajar nuestros nudos. Como son bolitas muy pequeñitas, yo le voy a poner 6 nudos. Una vez que tengo hecho los 6 nudos, con mi alambrito pequeñito he enganchado la piedrecita en la lazada, meteré la naveta, colocaré la bolita en este lado y ya empezaré a cerrar lo que es la primera parte del anillo falso. Primero tiramos de un lado y ahora vamos a tirar del otro. Y una vez que tengamos colocado el hilo, haremos la segunda parte del anillo, 6 nudos y engancharemos aquí en la base. Y ya con las otras 2 perlitas pues haremos exactamente lo mismo. Y aquí tenemos el bonito resultado de nuestro marcapágina, un accesorio muy especial para nuestras lecturas o para un regalo muy especial. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial.